Hola gente, ¿cómo andan? Estamos en una nueva aventura buscando fauna. Nos vinimos a uno de los lugares turísticos de la Argentina, tal vez no tan conocido, pero sí muy hermoso. Como ven atrás, estamos en la entrada del Parque Nacional Río Pilcomayo, ¿sí? Un parque nacional que se encuentra en la provincia de Formosa y que básicamente representa la ecorregión Chaco húmedo. Así que vamos a ver qué nos encontramos en este hermoso parque. Estamos acá caminando por el Sendero del Monte, que es un sendero autoguiado de 450 metros, en donde básicamente nos metemos adentro de lo que es el monte de estos lugares, con obviamente todas las especies autóctonas, en un lugar de vegetación más densa, y como pueden ver, lleno de mosquitos. Está terrible. Así que me paro a filmar, a sacar fotos, a lo que sea, y te comen. Pero bueno, es el precio que hay que pagar por estar en estos hermosos lugares. Hasta ahora no estamos en un horario ideal para la observación de fauna silvestre, pero hay bastante movimiento. Miren lo que nos confundimos con una bosta de caballo. A pleno, son las 10:30, 11 ya casi del mediodía. Normalmente los sapos están más activos a la noche. Y acá en el medio del camino tenemos el enorme sapo cururú. Miren lo que es. Le voy a poner la mano mía para que vean la diferencia. Ahí no le gustó nada. Miren, esa es una posición de defensa. Ahí medio la espalda, no le gustó nada que nos acercáramos. Y ahí ven cómo se va. Terrible el tamaño del sapo. Cuando nosotros queremos buscar, sobre todo mamíferos, sabemos ya de por sí que son muy esquivos y muy difíciles de ver. Por lo tanto, algo que tenemos que tener en consideración son las huellas, ¿sí? Las huellas y las heces como registros indirectos de mamíferos nos va a permitir poder alcanzar algunos registros interesantes. Y hablando de eso, miren lo que encontramos. ¿Ven esas huellitas? Miren. Acá donde hay un poquito más de barro es donde
tenemos que aprovechar para buscarlas. ¿Ven? Ahí va. Miren más. Si no me equivoco, estas huellas son de un osito lavador o arapopé. Un hermoso mamífero, bien típico de humedales. Bueno, finalizamos el sendero del monte. Es un sendero súper cortito, como para hacer en un rato, en 20 minutos, media hora. La verdad que es un sendero cortito, pero muy lindo, con un montón de vegetación y especies autóctonas. Me gustó mucho, no vimos tantos registros, obviamente, por el horario, y tal vez al atardecer volvamos, ya que, como les mostré, había unas huellas interesantes de diferentes mamíferos, así que evidentemente es un sendero que usan mucho, así que vamos a andar a la noche por ahí a ver si encontramos algo. Ahora nos vamos a quedar acá en el área de acampe, y así que vamos a descansar un poco y a comer, pero seguramente esté mostrándole por ahí algunos registros de las especies de ave que se vayan acercando hacia esta área. El primer reptil que encontramos en el parque son unas lagartijas. Anda ahí buscando alimento entre la vegetación. Siendo la 1 casi de la tarde, en el camping del Parque Nacional Río Pilcomayo, llegó la hora de los carpinteros. Estábamos viendo a unos carpinteros reales, un carpintero de Altaraz Chico, habíamos visto carpintero lomo blanco, y Barbie me indicó que había un carpintero copete pajizo. Esa es la Lifer, primera vez que veo esa especie, y mientras estaba sacándole fotos y filmando a esta nueva especie, Barbie vio otra nueva especie que es el carpintero ojo dorado, dos especies que se suelen ver mucho acá en Formosa, sobre todo en este parque nacional, y por suerte las pudimos ver apenas un tiempito de llegado del lugar. Así que la verdad que está increíble, estamos viendo un montón de especies nuevas, es un lugar fascinante.
Bueno, eso que ven ahí es el famoso río Pilcomayo. Y lo que tenemos enfrente es nada más ni nada menos que Paraguay. Así que esta es la frontera internacional. Impresionante, ¿eh? Y de acá está la vista del mirador que tenemos en el límite geográfico entre Argentina y Paraguay. Ahí en el fondo, lo que ustedes ven, como les decía, Paraguay. Bueno, así terminamos con este hermoso paisaje. Bueno, estamos en el Observatorio de Aves Pirití, acá en el Parque Nacional Río Pilcomayo. Como les mostré en imágenes, tenemos ya esta parte de estero con una extensión bastante increíble, con algunas palmeras caranday y todo bastante seco. La verdad que si bien en muchos lados acá en Formosa había mucha agua, en este mirador justamente tendría que estar todo lleno de agua y está muy seco. Y no solo está muy seco en la zona, sino que también se pueden ver rastros de lo que fueron algunos incendios que sucedieron hace unos meses. La verdad dejaron bastantes estragos a nivel ambiental. Una lástima que sucedan este tipo de cosas, tanto por la falta de lluvia a causa del cambio climático, como también por el mal accionar de las personas que intentan incendiar ambientes naturales como estos para obtener beneficios personales. Ojalá esto algún día cambie y podamos seguir protegiendo la naturaleza y estos lugares que son realmente increíbles, que quede para el resto de las generaciones. Bueno, ahí recién acabamos de tener 2 lifer más, 2 especies de aves que no había visto nunca. Yo escuchaba cantar algo que, si prestan atención, lo van a poder seguir escuchando de fondo, y no sabía muy bien qué era. Entonces lo pude visualizar con los binoculares y vi que era murlisto, pero no sabía muy bien cuál de las especies que estaba acá era. Entonces miré con la aplicación de Merlin el playback un segundito para ver si era ese, y si era el burlisto cola castaña. Y después puse solamente para escuchar cómo vocalizaba el burlisto castaño, que sé que también estaba por esta región, pero solamente para escuchar cómo cantaba. Y bueno, cuestión que a los 2 o 3 minutos apareció el burlisto castaño también. Así que 2 especies nuevas sumadas a todas las que venimos viendo en este excelente día en el Parque Nacional Río Pilcomayo.